Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de Phineas y Ferb. ¡Mamá! ¡Phineas y Ferb están haciendo los títulos! Uno de los creadores de la serie fue Dan Povenmire, quien anteriormente había trabajado como director en series como Hey Arnold, Rugrats y Family Guy. Dan había llevado esta idea inicial de Phineas y Ferb a cadenas como Cartoon Network y Nickelodeon, pero al parecer los canales estaban preocupados por la complejidad de la trama y por el tiempo permitido para cada capítulo, así que la idea fue rechazada. No obstante, la perseverancia de Povenmire lo hizo conseguir finalmente una reunión con Disney. Al principio no aceptaron, pero después de llegar a un acuerdo, finalmente el proyecto fue aprobado. Para el diseño de los personajes se tuvo en mente que tuvieran un aspecto simple, que parecieran figuras geométricas. De esa forma podrían ser dibujados sin tantas complicaciones y a su vez serían fácilmente reconocibles por su silueta, como es el caso de Phineas y Ferb, a menos que hablemos del conejo Marty y su licuadora. Australiano mami, pero semi-acuático agente. Los creadores quisieron que la mascota fuera un ornitorrinco debido a su curiosa apariencia, además de que es un animal que para nada es común ver en las series. Mau, chica, mau, wow. Mi nena dice así, mau, mau, mau. Siente mis latidos. Al principio no se tenía pensado que la serie tuviera tantos momentos musicales, ya que los creadores no estaban muy seguros de si resultaría algo agradable, pero los ejecutivos de Disney disfrutaron tanto las primeras canciones que se quedaron con ganas de más, y fue así como música de varios géneros invadieron la serie. Oiga, mi historia, quien se atreva, de Phineas y Ferb y su playa nueva. Los creadores quisieron plasmar una realidad familiar diferente a la convencional, y es que Jeff Marsh, el otro creador, se había criado en una familia digamos mezclada, es decir, de padres divorciados que luego se casaron con otros e hicieron que sus hijos se criaran como hermanos. Es por eso que Phineas y Ferb son de diferentes padres. El apellido del Dr. Doofenshmirtz es bastante apropiado para su personalidad, y es que la palabra Doof en alemán significa tonto. Disculpa, ¿tu nombre es Swampy, ex baterista de Love Händel? El nombre artístico de Sherman en su época de Love Händel era Swampy, una referencia al sobrenombre de Jeff Marsh, el otro creador. Porque no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo. En el episodio Que es un sueño, donde a Phineas y Ferb los llevan a un reformatorio y les hacen un lavado cerebral, se hace referencia a la película de Stanley Kubrick La Naranja Mecánica, la cual a su vez está basada en un libro, y es por eso que Baljeet dice lo siguiente: El libro era mucho mejor. Siempre sola estuve yo y buscaba diversión. En el episodio donde Candace se convierte en la reina de Marte, podemos notar algo interesante con el dialecto de los marcianos, y es que algunas de sus palabras parecen tener sentido si las ponemos al revés. Por ejemplo, en esta parte ellos dicen Jensit, que si lo ponemos al revés sería Disney. Luego, cuando llegan Phineas y Ferb, ellos dicen Eringnebop, que al ponerlo al revés sería Povenmire, el creador. En la intro de la primera temporada, cuando nos acercan a Phineas, lo vemos con una expresión neutral. Pero después de la segunda temporada, la intro lo muestra ahora sonriendo, posiblemente reflejando cómo su verano ha mejorado gracias a sus aventuras. En el episodio de las crónicas de Meep se hace referencia a la famosa escena de E.T. el extraterrestre, cuando Candace vuela en su bicicleta con Meep en la canasta. En un episodio de Gravity Falls se puede ver a Dipper y Mabel jugando ajedrez sobre el esqueleto de un unicornio tortuga. Y como justamente en la intro de Phineas y Ferb aparece uno, algunos fanáticos interpretaron esto como una especie de broma. Pero no, según Povenmire, Alex Hirsch, el creador de Gravity Falls, le dijo a él que solo se trataba de una coincidencia, pero que prefería que los fanáticos pensaran que fue a propósito.
Cuando Perry tiene que alejarse de su familia y los chicos para encontrarlo deciden cantar en la azotea de un edificio, se hace referencia al famoso último concierto de los Beatles. Por si cabe duda, la guitarra eléctrica que está usando Phineas es la misma que usó John Lennon. Regresa, Perry, vuelve pronto a cobrar. Había planes para hacer un spin-off o serie derivada enfocada en las exploradoras, posiblemente tratándose de las aventuras de Isabela y sus amigas para conseguir sus insignias. Sin embargo, la idea no terminó de convencer muy bien, así que fue descartada. El hecho de que Ferb esté enamorado de Vanessa es una referencia a la película Realmente Amor, en donde el personaje de Thomas Sangster, el actor que hace la voz de Ferb, está enamorado de una niña, interpretada por Olivia Olson, la actriz que hace la voz de Vanessa. Al final de esa película, la niña le da un beso en la mejilla, de la misma manera en como Vanessa besó a Ferb en una ocasión. En el episodio especial de Navidad, cuando Phineas con sus amigos y todo Danville intentan llamar a Santa Claus, se hace homenaje al video de We Are the World de 1985, donde grandes leyendas de la música se unieron por una causa. Los episodios especiales en donde hacen un conteo de las mejores canciones del programa son presentados por el Mayor Monograma y Doofenshmirtz. La razón de esto es porque en el idioma original estos personajes son expresados por los dos creadores. Después de varios episodios, uno de los ejecutivos de Disney había sugerido que Perry tuviera una novia, pero esto no fue aceptado por los creadores, argumentando que Perry ya estaba casado con su trabajo. Y de hecho en el episodio de la convención se hace referencia a eso, pues el Dr. Doof, que sería Dan Povenmire, le está contando la idea de un programa a un ejecutivo, y este le sugiere la idea de la novia, a lo que Doof se molesta. Pero escucha, ¿podemos darle una novia al ornitorrinco? ¿Qué? ¡Jamás! ¿Ahora conoces a mis personajes mejor que yo? ¡Olvídalo! ¡No lo haré! En las vacaciones hawaianas de Phineas y Ferb vemos a un gerente de hotel que trata de detener las travesuras de los hermanos, y si eso les recordó algo no es casualidad, pues de hecho este personaje es expresado por Phil Lewis, mejor conocido como el Sr. Mosby en Zack y Cody. Cuando Doofenshmirtz construye el desevolucionador, unos cangrejos parecen adorar a la máquina, a lo que Doof dice: Es extraño, ¿no? Parece una escena de Kubrick. Esa fue una referencia a la película 2001 Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick. En dicha cinta, un grupo de primates adoraban un misterioso monolito, de la misma manera en como estos cangrejos adoran el experimento de Doof. En el capítulo especial de la montaña rusa, el musical, aparece Kenny Ortega dirigiendo la coreografía. Recordemos que él fue el responsable de las películas de High School Musical. Tras el gran éxito que estaba teniendo la serie, se lanzó su película para televisión, la cual para el momento de su estreno logró alcanzar una gran audiencia, superando el rating de películas como Star Trek, Las Cheetah Girls y Brujillizas. Han habido varios capítulos dedicados al cumpleaños de ciertos personajes, pero nunca se mostró el de Ferb. Según el creador, esto es porque Ferb no nació entre los días de verano, sino que su cumpleaños es el 29 de febrero, una fecha que solo es posible cada 4 años. En el episodio especial de Año Nuevo, estrenado en el 2012, los creadores quisieron hacer una referencia al video más popular en YouTube en ese entonces. Estamos hablando del Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Se tenía pensado lanzar otra película más, pero esta sí sería estrenada en los cines internacionales. Sin embargo, según el creador, las prioridades de Disney cambiaron, así que simplemente se canceló.
Entre los primeros diseños de personajes se podían ver a unos pequeños insectos, sin embargo no se logró encontrar una forma correcta de integrarlos constantemente a la trama, y es que no fue sino hasta la cuarta temporada cuando estos bichos pudieron hacer su primera aparición. En el último día del verano, Candace se da cuenta de que está reviviendo el mismo día una y otra vez, una referencia a la película El Día de la Marmota, en donde el personaje principal se da cuenta de que su día se está repitiendo. Además, en una parte aparecen unas marmotas que aluden todavía más a dicha cinta. Después de 8 años, el programa llegó a su fin, convirtiéndose en la serie de Disney Channel de mayor duración, rompiendo el anterior récord de 5 años de Kim Possible. Se tenía pensado otro spin-off enfocado en la agencia secreta. En esta ocasión, Doofenshmirtz también formaría parte de la organización, y Perry estaría a cargo de entrenar a los nuevos agentes para juntos lograr salvar al mundo de grandes amenazas. Sin embargo, esta idea tampoco fue muy aceptada, así que solo se emitió este episodio especial. Porque somos agentes de lo más variado. Si eres villano, tú serás buscado. Después de terminar la serie, los creadores comenzaron un nuevo proyecto. Se trata de La Ley de Milo Murphy. Dicha serie se desarrolla en el mismo universo que Phineas y Ferb, y de hecho su segunda temporada inició con un crossover, en donde podemos ver nuevamente a nuestros personajes. Pero no solo eso, sino que esta segunda temporada contará con la participación del Dr. Doofenshmirtz como un personaje recurrente. Se cree que con esto lograrán darle a la serie un toque más interesante. Ya veremos qué tal resulta, aunque es claro que esta no durará tanto como el eterno verano de Phineas y Ferb. Verano, ¿por dónde hay que empezar? Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Cami Morón, Camila Alvarado, Jesus Play y María Clara Gómez. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.